Este sábado, el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, visitó las tropas rusas en el frente. Estuvo en zonas devastadas y entregó medallas a los soldados. La inteligencia británica confirmó que el ejército ucraniano enfrenta la presión de las fuerzas rusas en Bakhmut, ciudad que el grupo Wagner dice tener prácticamente rodeada. El presidente francés está en la República Democrática del Congo, la última parada de su gira para renovar las relaciones con el continente africano. En Kinshasa, Macron anunció una iniciativa de ayuda por 34 millones de euros para el este del país y aseguró que todos los actores del conflicto armado están de acuerdo en un alto el fuego. En Irán, un centenar de niñas han sido hospitalizadas por envenenamiento con gas en 6 centros educativos del país. Teherán informó de la creación de un comité para investigar los ataques que se repiten desde hace semanas. Voces de la República Islámica señalan a grupos fundamentalistas que se oponen a la educación de las niñas. Buenos días, bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarles. Empezamos con información relativa a la guerra en Ucrania, porque este sábado el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, visitó a las tropas rusas que combaten en Ucrania. Se trata de una de las raras ocasiones en las que un alto comandante ruso ha visitado el frente desde que Putin lanzó su llamada Operación Militar Especial hace más de un año. A través de Telegram, el Ministerio de Defensa de Moscú publicó imágenes de Shoigu condecorando a los combatientes rusos, visitando zonas devastadas del Donbass e inspeccionando un puesto de mando en el sur de Donetsk. Y una de las batallas más largas de la guerra en Ucrania podría entrar en sus últimas horas. Las fuerzas rusas afirman tener a Bakhmut prácticamente rodeada. Una situación confirmada este sábado por la inteligencia británica. Este viernes, el grupo Wagner pidió a las tropas de Kiev que abandonen la zona para evitar más pérdidas humanas. Y este sábado, el jefe del grupo de mercenarios rusos publicó unas imágenes con lo que serían los ataúdes de soldados ucranianos. En el vídeo, el fundador del grupo paramilitar dice: estamos mandando otro cargamento de soldados ucranianos a su casa. Veamos el informe sobre la situación en el terreno. Esta carretera es una de las únicas vías de entrada y salida de Bakhmut. La zona ha sido testigo de los combates más feroces de la guerra hasta ahora. Las fuerzas rusas dicen que tienen la ciudad casi completamente rodeada y es solo cuestión de tiempo hasta que la tomen. El viernes, el jefe de Wagner, Yevgeny Prigozhin, pidió al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky que ordenara la retirada de Bakhmut para salvar la vida de sus soldados. Pero según dichas tropas, no tienen planes de rendirse. Las fuerzas rusas están intentando rogar al ejército ucraniano que abandone Bakhmut para que dejemos de defender la ciudad. Esperan hacerse con la ciudad sin grandes pérdidas, pero han perdido a tanta gente que la catástrofe para el grupo Wagner y el ejército ruso es inevitable. El viernes, la agencia de noticias estatal rusa RIA Novosti publicó estas imágenes. Muestran un puente en las afueras de Bakhmut reducido a escombros. En el vídeo pueden verse tropas pertenecientes al grupo mercenario Wagner. Afirman que fueron las fuerzas ucranianas las que destruyeron el puente, intentando detener el avance ruso. Los que aún viven en la ciudad y sus alrededores están sometidos a un bombardeo casi constante. Solo quedan unos 5.000 de los 70.000 que vivían antes de la guerra, y para los que quedan es una lucha diaria. Hay problemas con la comida. Solo nos dan alimentos humanitarios una vez al mes. No hay electricidad, ni agua, ni gas. Tomar Bakhmut sería una victoria altamente simbólica para Rusia. Moscú considera la ciudad como un trampolín para tomar ciudades más grandes como Kramatorsk y Sloviansk más al oeste. Y el apoyo diplomático a Kiev continúa expresándose en forma de visitas de altos cargos occidentales a Ucrania. Este viernes, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, visitó el Lviv invitado por el Ministerio Público ucraniano. Garland abordó la necesidad de recoger evidencias de los presuntos crímenes de guerra perpetrados por las tropas rusas durante la invasión para hacer rendir cuentas a Moscú.
El mismo propósito abordó este sábado la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, que junto con la primera dama ucraniana, Olena Zelenska, protagonizó un panel donde denunciaron la violencia sexual ejercida por soldados rusos contra población civil. Metsola se reunió también con Volodymyr Zelensky y ambos mandatarios expresaron sus deseos de que el proceso de adhesión de Ucrania al bloque comunitario empiece este año. Cuando decimos que Ucrania es Europa y Europa es Ucrania, eso significa que las negociaciones de adhesión deben comenzar lo antes posible y con suerte para este año. Estamos impresionados con el progreso que los ucranianos han logrado con las recomendaciones de la Comisión Europea. Yo creo y el Parlamento cree que tenemos que igualar ese progreso con eficiencia y rapidez de nuestro lado. Como avanzamos en los titulares, un centenar de niñas fueron hospitalizadas este sábado en Irán al ser envenenadas con gas en al menos 6 centros educativos femeninos repartidos por todo el territorio iraní. Este es el más reciente episodio de unos ataques que se producen desde hace semanas en decenas de escuelas de Irán y que las autoridades de Teherán han prometido investigar mediante un comité especial. Algunas voces de la República Islámica apuntan a grupos fundamentalistas que se oponen a que las niñas reciban educación en las escuelas. Según medios estatales citados por la agencia Reuters, a raíz de los hechos, algunos padres habrían sacado a sus hijas del sistema educativo. Y en la capital china, en Beijing, empezó este sábado una de las citas clave del Partido Comunista Chino. Se trata de la Conferencia Política Consultiva número 14 del Comité Nacional del Pueblo Chino. Un evento que funciona como la antesala del Congreso Popular Nacional que se celebrará el domingo. La doble cita pone en marcha el plan trazado durante el 20º Congreso Nacional del Partido Comunista el año pasado, cuando se aprobó el inédito tercer mandato de Xi Jinping como secretario general de la formación y que con toda probabilidad supondrá ahora su continuidad como presidente del país. Entre los asuntos nacionales en la agenda, el escenario pospandemia después de abandonar la política cero COVID, también la situación económica, el desarrollo militar o el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y en otras noticias, en Turquía, una de las principales políticas de la oposición turca indicó que su partido rompe con una importante alianza formada para desafiar al actual presidente Recep Tayyip Erdogan en las elecciones previstas para mayo. Meral Akşener, líder del Partido Nacionalista allí, dijo que se estaba distanciando del grupo de 6 partidos, conocido como la Mesa de los 6, por una disputa sobre la selección del candidato que se enfrentará a Erdogan. 2 meses antes de que Turquía acuda a las urnas, los opositores al presidente Recep Tayyip Erdogan han recibido un duro golpe. El viernes, una de las principales políticas de la oposición del país indicó que su partido se está distanciando de una importante alianza formada para desafiar a Erdogan. A estas alturas, el Partido Bueno se ha visto obligado a una imposición, obligado a elegir entre la muerte y la malaria, tal y como se ha hecho a la nación turca durante años. Y por supuesto, nos doblegaremos ante esto. La decisión llegó cuando la fundadora y jefa del llamado Partido del Bien, Meral Akşener, anunció que no apoyaría a Kemal Kılıçdaroğlu, líder del principal partido de la oposición. En su lugar, ha apoyado a otros 2 candidatos, Mansur Yavaş, alcalde de Ankara, y Ekrem İmamoğlu, alcalde de Estambul. Hemos expresado nuestra opinión sobre la candidatura de 2 personas cuyos nombres hemos oído con frecuencia en las calles, tiendas y plazas públicas durante más de 3 años. Son los favoritos y a quienes hemos visto ganar al señor Erdogan en todas las encuestas públicas. İmamoğlu es una figura popular y ha obtenido buenos resultados en las encuestas. Sin embargo, actualmente está apelando una decisión judicial en su contra que, de confirmarse, le impediría ejercer la política. Juntas, supondría un gran impulso para el presidente actual, cuya popularidad se ha visto gravemente afectada por la debilidad de la economía y la respuesta de su gobierno al mortífero terremoto del mes pasado. Cambiamos de información. El presidente francés, Emmanuel Macron, se encuentra en República Democrática del Congo, la última parada de su gira por el continente africano, que también lo llevó a Gabón, Angola y Congo.
En Kinshasa, decenas de manifestantes recibieron al mandatario francés, por un lado, con rechazo a la influencia francesa en la región y, por otro lado, con exigencias para que París apoye sanciones contra Ruanda, estado al que la República Democrática del Congo acusa de estar vinculado con los rebeldes de la guerrilla M23. De hecho, Macron anunció ayudas económicas a la ciudad de Goma, al este del país, en la zona afectada por el conflicto. Por ello, Francia será el primer Estado en responder a la iniciativa de la Unión Europea anunciada esta misma mañana de establecer un servicio aéreo humanitario a Goma. Liberaremos una aportación inmediata de 34 millones de euros en ayuda humanitaria, que se sumarán a la cantidad de casi 50 millones anunciada por la Unión Europea. Vamos ahora con noticias de América Latina, porque en Colombia este viernes fueron liberados 79 policías y 6 trabajadores que habían sido retenidos el jueves durante una protesta campesina en San Vicente de Caguán, en el departamento del Caquetá, al sur del país. Los hechos se produjeron en medio de protestas contra la petrolera Emerald Energy, a la que reclaman por presuntos daños ambientales y destrucción de vías en la zona. El presidente Gustavo Petro anunció que se reunirá personalmente con los locales. Las acciones violentas y las vías de hecho solo generan más violencia y no facilitan los espacios de diálogo entre las partes para encontrar acuerdos. Un grupo de funcionarios de la regional Caquetá se encuentra en la zona para verificar de primera mano la atención médica de los heridos, abrir mesas de diálogo y buscar que terminen las acciones violentas para establecer el control y la tranquilidad de la región. Por otro lado, la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó un informe en el que muestra que en Colombia diferentes tipos de violencia, como las masacres o los asesinatos a líderes sociales, aumentaron en 2022. Manuela Cano tiene los detalles. La violencia en Colombia no cesa. La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos reiteró su llamado para acelerar el desmantelamiento de los grupos armados del país. El pedido se enmarca en un informe que presenta cifras desalentadoras sobre la violencia en Colombia el año pasado. Hemos visto el efecto de la violencia de los grupos armados en los territorios y por eso llamamos tanto a la política de desmantelamiento, porque son los grupos armados no estatales y las organizaciones criminales quienes están generando tanta violencia en los territorios. Las masacres en el país aumentaron a 92 en 2022, en comparación con las 78 de 2021. También en el año anterior, 116 líderes comunitarios y activistas sociales fueron asesinados, con respecto a los 100 que murieron en 2021. Hemos visto que en el 2022 siguen habiendo altos niveles de masacres, homicidios de personas defensoras, además de la violencia cotidiana que sufren las poblaciones y la destrucción del tejido social en los territorios. 2022 fue un año de transición en Colombia. La presidencia pasó de manos de Iván Duque, de tendencia derechista, a las de Gustavo Petro, el primer mandatario de izquierda del país. Un cambio en el poder que también se reflejó en la concepción de cómo contrarrestar la violencia. Petro ha impulsado como base de su programa político la paz total, que busca abarcar a los diferentes grupos armados del país. El gobierno ha reiniciado conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional y ha acordado el cese al fuego con bandas criminales y 2 facciones de las disidencias de las FARC. Unos pasos que siguen estando lejos de su meta de ponerle punto final al conflicto de más de 60 años en el que al menos 450.000 personas han perdido la vida. La fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, solicitó este viernes el arresto domiciliario para el expresidente Lenín Moreno por un caso de corrupción. La decisión se da en el marco del caso Sinohidro, que gira en torno a presuntos sobornos recibidos por la construcción de la central hidroeléctrica Coca-Codo-Sinclair. La fiscal consideró necesaria la prisión preventiva para los 37 imputados en el caso, pero la Constitución de Ecuador impide esa medida para los mayores de 65 años, como es el caso de Lenín Moreno. Este domingo, la justicia decidirá cuántos sospechosos irán finalmente a prisión preventiva. Llegamos así al final de esta edición informativa, pero sigan con nosotros, enseguida volvemos.